Sean bienvenidos jóvenes a esta segunda sesión de la materia de Administración 1 de la Universidad NUR. Estamos en una clase virtual. El día de hoy es martes 12 de mayo del 2020. Y bueno, en la primera sesión estuvimos hablando un poco de los manuales, de los organigramas primeramente, tipo de organigrama. Y luego estamos hablando ahora de los manuales, ¿no? Los manuales administrativos. Estábamos con una anécdota que les comentaba, ¿no? Referente al tema de la forma como uno puede tener problemas si es que no documenta muy bien y si no informa bien a su trabajador en esta área, ¿no? En este caso, ¿no? Les estaba comentando una anécdota de que cuando yo era el administrador de una empresa anteriormente, sufrimos un robo de un trabajador y este trabajador ingresa un día domingo a las 3 de la tarde a la empresa, está por 2 horas ahí dentro de ella y luego sale con una mochila con un instrumento de trabajo que se le dio a él, que obviamente no la devolvía, ¿no? Después de casi una semana de investigación, se logra aprenderlo a través de policías a esta persona. Y bueno, esta persona nos hizo perder mucho tiempo ese día porque eh, cuando tú solicitas apoyo de la policía, normalmente, ¿qué pasa? ¿A alguno de ustedes les ha tocado ir a estar en la policía haciendo una denuncia? Terrible es, por si acaso, terrible. Porque desde el momento que ustedes solicitan o hacen una denuncia, si ustedes son el denunciante, ustedes se pasan mínimamente un día en las oficinas de allá de la policía. Primeramente, declarando. Segundo, a veces te ponen al frente, en este caso, de la persona que hizo, obviamente, el hurto o el robo y tenés que ver si le inicias un proceso legal para que esta persona vaya a la cárcel o concilias con él. Entonces, imagínense, yo tenía que estar al frente de una persona que para mí se ganó mi confianza y resulta de que esta persona dependía de mí si lo mandaba a la cárcel o no. ¿Qué harían en ese caso ustedes? ¿No? Entonces, ¿y todo por qué? Porque, como les decía, ¿no? Yo como jefe, como gerente de la empresa en ese momento, no preveí, no le presenté un documento a él donde estaba prohibido ingresar a la empresa un domingo a las 3. Tal vez se hubiera llevado la cámara entre semana, ¿no? En horario de oficina, ¿no? Pero como dicen que no hay crimen perfecto en la vida, entonces él al ir un día domingo a las 3 de la tarde, cometió el error de que eh, por ahí se lo agarró, digamos. Entonces, imagínense que si yo hubiera presentado un documento, un manual, en este caso de normas dentro de la empresa, ¿no? Al este joven le hubiera dicho de que estaba prohibido ingresar fuera del horario de trabajo a las oficinas, que está prohibido llevarse los equipos de trabajo a su domicilio, a su casa para su uso personal, que está prohibido, por ejemplo, desaparecerse 3 días dentro de la semana laboral sin previo aviso. Se- y ahí avisarle, ¿no? En caso de que usted cometa este tipo de acciones, usted será sancionado, usted será perseguido por las instituciones legales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay empresas que te lo dicen así clarito en el documento, te avisan qué te puede pasar en este caso. Y así normalmente son de exigentes, por ejemplo, las cooperativas, las instituciones financieras, como decía Remberto, ¿no, Remberto? Y no sé si es lo mismo, pero pasó casi una situación ahí en la cooperativa, que la secretaria, tanto de conocer la cooperativa, ya tuvo una relación personal con un socio y automáticamente se hizo socio. Entonces ya en el estatuto no está, digamos, esa situación de que está prohibida las relaciones personales socio y secretario. Oh, muy buen dato eso, ¿no? Excelente, Remberto, esa opinión que tú das. Y, por ejemplo, también sucede mucho eso, ¿no? Las relaciones amorosas que hay en las empresas, ¿no?
Entonces, hay personas que entran a un trabajo, por ejemplo, simplemente por buscar privilegios, buscar ascensos y bueno, y hay personas que caen. Igual con la familia, que no pueden estar dos familiares en el mismo trabajo o algo así. En el caso del nepotismo, ¿no? Entonces, también, entonces si todas esas cosas no las normamos, si todas esas cosas no las ponemos en un documento y no se las avisamos al trabajador, el trabajador las da por hecho y las da por entendido de que puede hacer lo que quiere dentro de la empresa. Entonces es muy importante saber identificar todas estas acciones y ponerlas en un documento. Si ya te pasó, pues bueno, trata de que no te vuelva a pasar y ponlo en un documento, ponlo en un manual, ¿no? Bien, entonces, derechos y deberes de los trabajadores. ¿Qué deben contener los manuales? Aquí estamos hablando del tema de los contenidos. ¿A quién va dirigido? ¿Por qué va dirigido en ese sentido? Las políticas en general de la empresa. Debemos tener la historia y los antecedentes de la empresa. Entonces, fíjense que aquí, por ejemplo, la empresa tiene que ir creando historias, por lo tanto, estos manuales se tienen que actualizar mínimamente, por lo menos cada 3 años, por ejemplo, ¿no? En relación de la historia de hablo, ¿no? Pero los manuales de funciones se deben actualizar periódicamente. Estamos hablando entre 0 a 12 meses, ¿no? Termina la gestión y debemos actualizarlo, Igual el organigrama. Termina la gestión, puede ser que la estructura cambie o se cambien los cargos, se actualizan también. Entonces, los manuales, más que todo operativos, como los manuales de funciones, los manuales de procedimiento, y los manuales que son de constante uso, se deben cambiar terminada la gestión, es decir, entre un año. Pero los manuales que son ya más institucionales, los manuales que son más a largo plazo, donde normalmente no se deben cambiar constantemente, están en un periodo de 1 o 3 años para hacer su cambio, digamos, su actualización. Luego tenemos las normas para el personal, ahí aparecen las normas, como les dije, ¿no? Los procedimientos generales de trabajo, el procedimiento de documentación, el procedimiento de orientación y capacitación Elisa, personal. Dime, Luciana. una consulta, todos esos datos van en, o sea, son que no varían de acuerdo al tipo de manual o se van dividiendo según el manual que sea correspondiente. Claro, según el manual que sea correspondiente se van a dividir, ¿no? Por ejemplo, la historia y antecedentes Ok. no lo vas a poner en un manual de funciones, por ejemplo. ¿No es algo como que va en la introducción o algo así? Claro, por ejemplo, la historia y antecedentes puede ir en el manual de organización, ¿no? Que ahorita voy a explicar cuáles son esos tipos de manuales y qué entraría en cada uno de ellos. Pero en realidad nosotros como empresa deberíamos tener, por eso dice ahí, los cuáles son los manuales administrativos. La empresa piensa que con tan solo tener manual de funciones, listo, ya es suficiente. No, no es así. El manual de funciones es uno de los manuales operativos, pero los manuales de planificación, los manuales institucionales, que son más a largo plazo, tienen otro tipo de información que también deberíamos elaborar, ¿no? Entonces, dentro de esta parte de la historia, por ejemplo, de antecedentes, no entraría en un manual de funciones. Luego tenemos la normalización y control de trámites y la solución a conflictos jerárquicos. Aquí debe haber, por ejemplo, las sanciones también, ¿no? Las normas, o por ejemplo, en este caso, las llamadas de atención o, por ejemplo, la forma de cómo quisiéramos retirar a un trabajador sin goce de derecho de haberes, por ejemplo, que también debería estar estipulado en el manual. Si en caso de que esta persona infringe en alguna de las normas que tiene la empresa. La finalidad de los manuales son delimitar en forma escrita funciones, responsabilidad y autoridad de cada cargo, normalizar y controlar los trámites de los procedimientos, adoctrinamiento al personal nuevo, adiestramiento y orientación al personal de servicio, identificar los canales de comunicación y comunicación. Pero fíjense que para eso se crean estos manuales. Si yo tengo claro todos estos objetivos finales para hacer esto, pues estoy yendo por buen camino dentro de la empresa y la estoy estructurando de una manera formal.
porque acuérdense de lo que hablamos el otro día. Existen dos tipos de empresas, dos tipos de estructura, la estructura formal y la estructura informal. Mientras más elaboro procesos, documentos, estructuras en una empresa, le estoy creando una cultura organizacional a mi empresa. Los objetivos de los manuales son presentar una visión de conjunto de la organización, precisar las funciones asignadas a cada unidad administrativa, establecer claramente el grado de autoridad y responsabilidad de los distintos niveles jerárquicos. Aquí, por ejemplo, cuando les preguntaba qué más puede entrar uno de los niveles jerárquicos, me hubiese gustado que alguien me hubiera dicho, ¿no? En los manuales de funciones, por ejemplo, aparecen los grados de dependencia. ¿Qué son esos, por ejemplo? Hacia arriba, ¿quién es mi jefe? Y hacia abajo, ¿quiénes son mis dependientes? ¿De quiénes dependen de mi cargo? Y yo, ¿a quiénes les debo órdenes hacia arriba? Cadena escalar, por ejemplo, ¿no? Lo que estábamos hablando de los principios del fallo. Establecer el grado de autoridad y responsabilidad en los distintos niveles jerárquicos, lo mismo, ¿no? Entonces, hacia arriba yo me debo a un jefe, o por último a varios jefes, dependiendo de la estructura. Y hacia abajo, soy responsable de 20 trabajadores, 5 trabajadores, y que cada trabajador debe cumplir sus normas y sus funciones. Coadyuvar con la correcta atención de las labores asignadas al personal, permitir el ahorro de tiempo y esfuerzo en la realización de trabajo, funcionar como medio de relación y coordinación, y servir como vehículo de información a los proveedores de bienes, prestadores de servicios, usuarios y clientes. Aquí está. Aquí respondo a tu pregunta, Luciana. Si todo lo que vimos inicialmente entra en un solo manual, no. Cada una de esas actividades o desarrollos que deben contener los manuales están destinadas a participar en cada uno de estos manuales. Vean los tipos de manuales. Tenemos manual de historia del organismo. Aquí viene toda la historia de la organización. Fíjense que debo poner desde cuándo se inició la empresa y actualmente qué es lo que ha conseguido. Si hay logros, si hay, por ejemplo, hasta por último, clausuras de cierre o problemas que ha tenido la empresa, todo debe estar aquí en la historia. Colocarlo cronológicamente, ¿no? Y obviamente no lo voy a poner de forma diaria, ¿no? No voy a poner, el 12 de mayo, ¿qué se hizo? Digamos, ¿no? Y no se hizo nada y estoy colocando los trabajadores, hicieron una fiesta. Bueno, tratemos de colocar acciones o, en este caso, actividades que marquen la empresa, positiva y negativamente. Manual de políticas. Bueno, aquí ¿qué es un manual de políticas? Un manual de políticas son acciones o actividades que definen el lineamiento hacia la misión y hacia la visión de la empresa, ¿no? Normalmente dentro de los manuales de políticas, aquí por ejemplo se toman en cuenta también las estrategias, porque una estrategia genera un lineamiento hacia dónde estamos llevando a la empresa en el corto, mediano y largo plazo. Los manuales de procedimientos administrativos, pues aquí viene lo que hablaba Luciana cuando me decía, bueno, hagamos que el trabajador sepa desde qué hora va a trabajar y qué tiene que hacer en esas 8 horas. Cada cuánto tiempo tiene que presentarme su informe, diario, semanal, quincenal, mensual, y cómo tiene que hacer ese informe. Ahí está el formato y ahí lo tiene que presentar. O sea, yo tengo que tener esa capacidad de recibir un documento de procedimiento lo más completo posible para que el trabajador no tenga quien después preguntar ¿y cómo lo hago? Porque eso es lo que normalmente pasa, ¿no? Llegamos a una empresa y en esa empresa no sabemos qué hacer. Este es tu cargo, y ¿cómo hago? No, hazlo como vos te dé la gana, como vos creas conveniente. Si tomamos ese tipo de actitudes, nuestra empresa está en una informalidad. Manuales de organización y funciones. Aquí, en la organización, vamos a colocar los organigramas, como les dije, ¿no? Los diferentes tipos de organigramas. Y en el manual de funciones, vamos a colocar las actividades de cada cargo. El manual de adiestramiento instructivo. Aquí normalmente debemos tener un plan de capacitaciones, un plan de
cómo tienen que seguir las elaboraciones de todos estos documentos, por ejemplo, ¿no? Entonces debe haber un manual de eso. Y un manual técnico. El manual técnico normalmente va destinado a las empresas productivas, donde, por ejemplo, si tengo una empresa que fabrica, por ejemplo, jugos o lácteos, entonces, si la máquina que fabrica o procesa los jugos se llega a dañar, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer en este caso? Debe haber manuales técnicos donde ahí dentro de los manuales convocar al mecánico, al encargado de mantenimiento y que esta persona tenga la predisposición de hacer el proceso de arreglo de la maquinaria. Normalmente va más que todo al área productiva, al área tecnológica, y algunas veces entran en el área de servicios, pero es muy poco, ¿no? Lo que se ve dentro de un área de servicio, algo técnico. Por su función específica, ya aquí hablamos de funciones mucho más específicas en los manuales, tenemos el manual de producción, por ejemplo, que aquí en el manual de producción establecemos cuáles son los procesos estandarizados para la fabricación, almacenamiento, distribución y comercialización dentro de un producto o servicio, ¿no? Entonces, normalmente esto es para algo interno dentro de la empresa, pero se debe tener claro cómo va a ser el procedimiento de producción. Los manuales de compra, cuando queremos, por ejemplo, comprar insumos o materia prima, cuando queremos comprar, por ejemplo, puede ser, supongamos, material de escritorio, ¿no? O insumos para las actividades de las oficinas. Entonces, debe haber un manual de compra. Y aquí quiero ser muy claro y enfático en eso. Normalmente la empresa debe contratar a un encargado de adquisiciones y compras, por ejemplo, así se llama el cargo. Y esta persona que entra en este cargo generalmente puede llegar a sufrir ciertos favoritismos de empresas que normalmente vienen a ofrecer sus productos y servicios a la empresa y que esta persona, por ejemplo, decide comprarle a la empresa A y no a la empresa B, porque la empresa A me está dando a mi favor un porcentaje de la comisión de la venta. Entonces, muchas veces puede ocurrir esto dentro de una organización y generalmente lleva a que luego genere un conflicto dentro de la empresa. Entonces, para que esto no ocurra, debemos tener un manual de compras donde en este manual de compras, dentro del manual, que eso ahorita les voy a mostrar, abajo del pie del manual, deberían haber mínimamente 3 firmas de autorización. Uno, el que en este caso elabora el documento. 2, el que normalmente supervisa, que es su jefe. Y 3, el que autoriza en este caso el dueño o gerente general de la empresa. Si queremos crear más filtros, por ejemplo, dentro de la empresa, pues podríamos crear otros filtros más de control para que esta persona obviamente no se vea favorecida por todas las disponibilidades del cargo que hay. Pero lastimosamente cuando hablamos de compras, aquí lamentablemente es un cargo muy apetecido por muchas personas que buscan, digamos, llegar a entrar a las empresas justamente para hacer negocio, ¿no? con las empresas que proveen, en este caso, los insumos. Pero ahí viene, como les decía, ¿no? El riesgo que uno puede tener dentro de la empresa y hay que tener mucho cuidado en eso, porque como decía Remberto, si eso está normado y que puede ser sujeto a sanción de un proceso legal, ustedes pueden ir a la cárcel, ¿no? Los manuales de ventas, por ejemplo, dentro de los manuales de venta aquí debemos tener establecido cómo se va a hacer el proceso de venta, ¿no? Desde el momento de que está el producto en exposición hasta el momento de que se entrega el producto final y posteriormente se le hace control para un servicio postventa dentro de lo que ha sido la relación de la empresa cliente. Si yo no tengo claro cómo vamos a hacer para vender un producto o servicio, todo el mundo va a vender como le da la gana. En el manual de finanzas
Aquí el manual de finanzas, la empresa tiene que tener un manual para establecer principalmente los modelos de informes financieros que debe tener una empresa y en qué tiempo los va a presentar, ¿no? Normalmente los contadores, los gerentes financieros o el gerente administrativo no toman en cuenta los plazos para presentar los estados financieros de las empresas y esto puede perjudicar enormemente el desarrollo de estrategias o planificaciones o planes, en este caso, que se quieran desarrollar a corto, mediano o largo plazo. Por lo tanto, se debe establecer un manual de finanzas para decir en qué tiempo se deben sacar en este caso, el informe final de los documentos, en este caso financieros, ¿no? ¿Cuánto es lo que tengo yo? ¿Tengo plata? ¿No tengo plata? En mis cuentas, y para eso los encargados de esta área tienen que tenerlo establecidos en tiempo y en fecha, ¿no? Los manuales de contabilidad, lo mismo, ¿no? Normalmente un contador cuando ingresa a una empresa debe tener claro cuáles son sus planes de cuentas aprobados dentro de la empresa. Y ustedes están llevando contabilidad ahora, ¿no? ¿Ya saben qué es un plan de cuentas? ¿Alguien, a ver, sabes qué es un plan de cuentas? Son todos los cuentas que se llevan, o sea, los activos, pasivos, el patrimonio, todos los bienes y obligaciones de la empresa. Exacto. Y normalmente un plan de cuentas no es lo mismo de una empresa A que de una empresa B, ¿no? Por lo tanto, yo debo tener un plan de cuentas aprobado por la empresa y esta empresa tiene que obviamente dársela al contador o al gerente general o al gerente financiero para que haga control de que se estén usando esas cuentas y que no se cambien si es que hay un cambio, por ejemplo, de un contador o de un gerente financiero. El manual de crédito y cobranza. Normalmente estos manuales son si es que la empresa da crédito o no da crédito. Si la empresa va a cobrar, cómo lo va a hacer, si en caso deja en consignación, por último. Aquí entra el tema de consignación. Si ustedes van a hacer un proceso de consignación, de dejar productos hacia a un cliente, ya le están dando crédito. Entonces, ¿cómo hacen para poder conseguir recuperar esos productos o servicios que ustedes dejan en consignación? Entonces hay que tener claro si va a haber garantías, si va a haber documentos firmados para entregar el producto, ¿no? sin recibir el dinero en este caso. Manual de personal. Aquí viene para el manual principalmente para el recurso humano, es decir, cómo tiene que hacer para capacitar, cómo tiene que hacer para reclutar, cómo tiene que hacer para inducir al personal al cargo. Y por último, ahí dice manuales generales, 2 o más operaciones, pues aquí ya básicamente ustedes pueden crear a su libre conveniencia uno o 2 manuales que crean que son factibles para aplicarlos dentro de la empresa. Su compañera nos mencionó diferentes pasos para la fabricación de manuales, pues acá por ejemplo podemos ver que yo tengo también estos pasos. Dice elaborar una buena planeación de la empresa, paso 1. Paso 2, definir los objetivos de cada área del organismo. Paso 3, diagnóstico situacional de la empresa en sus principales componentes, personal, finanzas, organización y tecnología. Paso 4, realizar las técnicas de programación en PER. Miren, este tema de gráfica PER es una técnica a nivel geográfica mundial donde normalmente elaboran procesos de revisión que permiten hacer actualizaciones a los manuales. Enseguida les voy a mostrar un modelo. Y el CPM, que es el método del camino crítico, que normalmente aquí es donde constantemente se van cambiando las formas de cómo se van desarrollando las actividades en la empresa. Se puede usar un por separado, dice, pero con la combinación de ambas se obtienen mejores resultados, ¿no? Dividir la elaboración del manual en etapas bien definidas y en tramos cortos de tiempo, determinar la secuencia de dichas etapas, estructurar en forma de flujo la secuencia, estimar el tiempo necesario para cada etapa de la secuencia, así como la finalidad de medida de tiempo, usar días, meses, trimestres, etc. Y estimar el tiempo total para la elaboración del manual.
Tomen en cuenta algo, jóvenes, y esto es algo que ustedes tienen que no cometer el día que creen un negocio o una empresa. Mientras más tiempo pasa, más trabajo van a tener para organizar la empresa. En el momento que ustedes quieran poner la empresa en una organización formal y han pasado 5 años, imagínense organizar todo eso de 5 años. Va a ser muy difícil, ¿entienden? Entonces no es aconsejable tener que dejar esto de lado una vez que ya hemos creado un negocio o una empresa, queremos desarrollarla cada año. Entonces, cuando ya vemos mucho tiempo, la empresa no se puede organizar tan fácilmente y el que ingresa a este cargo sufre muchísimo porque va a tener que trabajar más de lo que piensa para presentar una estructura legalmente organizada. En la redacción nosotros tenemos que tomar en cuenta aquí algo que es muy importante. La redacción tiene que ser siempre en verbo infinitivo, nunca en verbo personal. Debemos tener en cuenta de que las oraciones no deben ser muy largas, los párrafos deben ser relativamente cortos, no más de 5 líneas por párrafo, ¿no? Entonces debemos ser bien reducidos a la hora de querer armar las actividades entre los cosas, ¿no? Del manual. Por eso es que es importante que dice aquí el lenguaje debe ser sencillo, claro, preciso y comprensible. ¿Ya? Entonces les encargo en esa parte de que no usen pronombres personales ni mucho menos párrafos demasiado largos. Dentro de la elaboración de gráficas en los manuales debemos tener en cuenta, como les dije, los organigramas, diagramas de flujo y cuadros de distribución. En los diagramas de flujo, ¿alguno de ustedes ha escuchado, por ejemplo, alguna vez un flujograma sobre un proceso de compras? ¿O un flujograma sobre una capacitación? ¿Entiendan lo que me refiero con flujogramas? ¿No? Normalmente esto lo tienen ustedes en su texto. Voy a salir aquí un ratito y les voy a mostrar acá. Miren. Cuando ustedes escuchen de flujogramas, aquí está. Hablamos de gráficas simbólicas donde cada gráfica tiene un formato. Pueden fijarse acá, miren. Entonces, en base a estas gráficas puedo crear una imagen de un proceso, ¿no? Entonces, fíjense que aquí, por ejemplo, la flechita menciona que es un transporte, esto que es un documento, el círculo que es una terminal, el cuadrado que es un proceso, y entonces puedo crear diferentes tipos de procedimientos gráficos. Y todo esto me va a servir para entregarlo gráficamente al manual, en este caso para el trabajador. Obviamente que aquí solamente están los símbolos, pero el gráfico, yo tengo uno que enseguida les voy a mostrar. No sé si voy a mostrar un modelito enseguida. El libro no. Entonces, para terminar esta parte, entonces los diagramas de flujo son eso. Los diagramas de flujo son representaciones gráficas de un proceso, por ejemplo, de una tarea, ¿no? Y los cuadros de distribución normalmente están definidos por, bueno, acá podemos hacer otro tipo de gráficas, pero que tengan otro tipo de funcionalidad referente a la actividad que llevan. Debe haber una revisión y una aprobación, es decir, todos los manuales tienen que tener abajo un pie de página que, como les dije, ¿no? ¿Quién elabora, quién revisa y quién autoriza? Sí o sí, tienen que tener las tres firmas y obviamente ahí las fechas establecidas, ¿no? Como dice aquí, miren, la revisión y la aprobación de los manuales se deben hacer por lo menos de forma anual, siendo recomendable, lo más recomendable, cada 6 meses. Pero si no se puede hacer cada 6 meses debido a la
estructura de la empresa, mientras más grande es, menos tiempo tenemos para poder cumplir con este proceso. Por lo tanto, yo lo aconsejo que siempre se haga anualmente. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos el manual de organización y funciones. Aquí vean, fíjense, este es un documento, dice, en general, en el manual de organizaciones y funciones, por ejemplo, aquí el documento es bien general y dentro de este manual debe estar mínimamente la base legal de la empresa y debemos posteriormente considerar que aquí debe estar el organigrama antes de las funciones, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un formato de índice. Fíjense que tenemos la introducción, tenemos el alcance, tenemos la base legal, tenemos el título 1. Normalmente se pone así, ¿no? Y esto es algo que es muy importante. Deben poner título y capítulos. Los títulos son normalmente los tipos de manuales y los capítulos lo que tiene dentro de cada manual. ¿Ya? Esto es muy importante que lo puedan hacer de esta forma dentro del índice de los manuales. Aquí tenemos un modelo de manual. Miren, este manual, por ejemplo, tenemos el motivo, tenemos la fecha, tenemos la notificación. Y dentro de este manual aquí tenemos los pasos, ¿no? Función general, función específica, competencias a cumplir, líneas de autoridad superior e inferior, niveles de coordinación interno y externo. Y tenemos las 3 firmas, como les dije, ¿no? Elaborado por, revisado por y aprobado por. Entonces, todos estos manuales deberíamos nosotros establecerlos. Ahora, quiero que entiendan algo aquí. No todos los manuales que ustedes vean en el internet son manuales autorizados, en este caso por instituciones de control de calidad. Un manual permite elaborar o permite establecer estándares de calidad para la empresa. Y si yo quiero, por ejemplo, certificar a mi empresa bajo una norma de calidad, debo fijarme el formato de ese manual para que puedan, obviamente, la institución que voy a acreditar mi servicio pueda autorizármelo. Ustedes pueden ver aquí abajo, dice, ¿no?, que este manual es una fuente sobre los requisitos de las normas ISO 9001 de un libro que dice normas ISO 9000, sistemas de calidad del licenciado Vázquez. Este formatito está sacado de ahí, por lo tanto, por ejemplo, si yo quiero acreditar mi negocio, mi empresa en esta área, entonces yo lo que voy a hacer es simplemente seguir este formato y trabajarlo de esta manera. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos los tipos de organigramas que básicamente aquí ya lo hemos visto un poco muy genéricamente porque en esta materia no profundizamos muy bien los tipos de organigramas. Deberían ustedes verlos en Administración 2 recién, pero de todas maneras para conocimiento de ustedes los organigramas se pueden clasificar por, esto estamos hablando de diagramación, de la forma como se ve gráficamente, ya no estoy hablando de los organigramas funcionales, de línea y staff y militar, ¿no? Entonces, aquí hablamos de la forma de diagramación. Tenemos diagramación vertical, piramidal vertical, piramidal lineal, AFNOR antiguo, piramidal horizontal, AFNOR nuevo, circular y semicircular. Fíjense que estos tipos de diagramación también son válidos para poder establecer en este caso, un modelo de organigrama. Esto ya lo vimos, que es el organigrama vertical, no tiene relación entre cargos, solamente va del alto cargo al bajo cargo. Este es otro modelo de organigrama lineal que aparece en los cuadraditos, ¿no? Solamente manejamos las líneas. El organigrama horizontal, que fue lo que Abel nos mostró hace un momento, por ejemplo, va desde la izquierda hacia la derecha. Y bueno, aquí tenemos nuestro modelito que les mostré el otro día, donde cómo deberían ir los cargos en cada uno de los niveles jerárquicos. ¿Okay? Bien, entonces, bueno, este diagrama, digan, ya lo vimos. Esto, miren, este es un diagrama de procesos varios. Por ejemplo, este es un organigrama, no es un organigrama, pero este es un mapa, ¿no? Un mapa conceptual, digamos así, donde muestra el diagrama de un proceso por ejemplo, de toda la estructura de la empresa.
desde el momento de que tomamos en cuenta a un cliente hasta que se lo atiende y se lo termina de, obviamente, de llevar todo el proceso de compra, lo que hayan hecho. Ahí vemos los procesos estratégicos, vemos los procesos principales y los procesos ejecutivos. Esto lo van a ver en planificación estratégica, obviamente, pero aquí ustedes pueden ver cómo podemos elaborar diagramas de procesos para un cargo jerárquico, o en este caso para toda la empresa. Aquí están los flujogramas, lo que estaba hablando, miren. Esto es importantísimo que tomen en cuenta. ¿Cómo se hace un flujograma o cursograma? Anótenlo ahí en su cuaderno. Un flujograma o cursograma es una forma de representación gráfica para demostrar esquemáticamente los pasos de un determinado proceso o procedimiento. Si yo, por ejemplo, desarrollo un proceso dentro de la empresa, entonces puedo crear un flujograma que sea mucho más gráficamente visible, mucho más, en este caso, efectivo, que leer, ¿no?, los pasos de cada una de nuestro manual. A veces no tenemos ni tiempo de leer y hay mucha gente que ni lee. Entonces puedo crear un flujograma, puedo crear un cursograma de todas las actividades gráficamente, y entonces que eso se lo pega en nuestra pizarra de informaciones dentro de la empresa, y la gente o los trabajadores saben cómo tienen que seguir las actividades. Es una forma gráfica muy buena, y bueno, hay diferentes formatos, ¿no? Dentro de estos flujogramas normalmente debemos tomar en cuenta de que se pueden detectar ciertas faltas de controles, duplicación de tareas, retrasos innecesarios u otros en los flujogramas. Permite regular todo esto. Si vemos que las personas no hacen bien su trabajo, vamos al flujograma y le decimos, mira, aquí está tu falla en este proceso. No estás haciendo bien este proceso del número 5. Entonces, y se puede corregir, digamos. Los flujogramas tiene diferentes procedimientos, como ustedes pueden ver acá, pero en esta parte del flujograma, lastimosamente no lo vamos a ver este semestre aquí con ustedes, porque esto es un tema de Administración 2, y bueno, en los flujogramas sí, digamos, quisieran ustedes desarrollarlos, quisieran que les pase un modelo, me dicen, para que puedan tenerlo como un material de apoyo para futuras, ¿no? Para decisiones futuras. Porque creo que los de turismo no llevan Administración 2, ¿no? O lo de Relaciones Públicas, ¿no? No. No llevan, ¿no? Bueno, aquí tenemos los símbolos, como ustedes pueden ver, y dentro de estos símbolos, como les dije, hacemos básicamente, podemos hacer un flujograma vertical o un flujograma horizontal. Yo tengo este modelo de formato, miren, muy bonito, donde aquí te ponemos las actividades y vamos graficando los procesos dependiendo de la figura. Este es el horizontal, el otro era el vertical. Miren, lo único que cambia es las flechitas, el formato. Y acá está el modelo final. Podríamos tener este modelo final de esta forma y podemos darle al cliente o al trabajador, en este caso, cómo se hacen las actividades de la empresa. Ahí tenemos otro. Y aquí hay unas tareas que ustedes van a desarrollar enseguida. Les voy a indicar, vamos a volver a una tercera sesión y les voy a